Hola, me da mucho gusto volver a saludarte otra vez en esta nueva emisión, un nuevo video en el que vamos a hablar de un tema que no solamente me parece importante, sino también me parece útil, muy útil para nuestra vida cotidiana. Es el ego, cómo está estructurado nuestro ego. En realidad hay muchas personas que consideran el ego como algo malo, algo negativo. Es como un exceso de autoestima o de vanidad. Sin embargo, en psicología significa yo. En realidad es la instancia en la que nosotros nos identificamos, nos reconocemos como una personalidad propia. El ego pues definitivamente existe. Y es importante que nosotros sepamos cómo está estructurado, cómo funciona y poder utilizarlo a nuestro favor y desde luego en favor de los demás. Vamos a ver, mira, es importante conocer nuestra estructura, la estructura del ego y cómo se manifiesta para usarlo positivamente, como te decía, a nuestro favor, pero además para poder dirigirnos hacia la autonomía. La autonomía en el análisis transaccional significa liberarte de una programación dada por otras personas, generalmente figuras de autoridad, que nos programaron para ver una perspectiva de la realidad. Y eso hace que nosotros estemos interpretando un personaje, un rol, un guión, inconscientemente. Entonces, cuando tú te das cuenta y te liberas, eres autónomo. También autonomía significa la libertad de ser espontáneo y además la libertad de intimar y de amar. Bien, vamos a ver al creador. El creador del análisis transaccional fue el doctor Eric Berne, un psiquiatra canadiense que en la década de 1970 revolucionó el campo de la comunicación, de la comunicación sobre todo interpersonal, de grupos, de masas, en empresas, en familias. El análisis transaccional se puede definir como una filosofía humanista de las relaciones, de la personalidad individual y la comunicación. Berne, doctor Eric Berne, identificó 3 diferentes maneras de manifestaciones del ego. Él los llamaba sistemas coherentes de pensamientos y sentimientos que se expresan con su correspondiente patrón de conducta. De acuerdo con Eric Berne, podemos observar cuando nosotros mismos u otras personas se manifiestan desde su estado del ego padre, desde su estado del ego adulto o desde su estado del ego niño. El estado del ego padre es básicamente lo que hemos aprendido y está grabado. Tiene que ver con lo que entendemos que es correcto, lo moral, las tradiciones, la religión, la cultura, todas esas cuestiones que condicionan nuestra forma de ver el mundo desde una perspectiva aprendida. La persona piensa, siente y actúa de acuerdo a la versión que ha interiorizado de sus padres o de sus figuras de autoridad que tuvo en la niñez. ¿Te has dado cuenta que a veces tú te encuentras diciendo las mismas frases que decía tu papá o tu mamá, incluso frases o perspectivas de la vida que no te gustaron tanto, por ejemplo, en la adolescencia, pero luego te encuentras que tú las estás diciendo también? Por ejemplo, tú no puedes tener éxito en la vida si no estudias una carrera profesional. O todos los ricos son malos. O los pobres son tontos. O una serie de cosas de ese tipo. Aunque en el estado del yo padre, del ego padre, no solo contiene ideas fijas o prejuicios, también contiene una parte muy positiva, como el saber cuidar de ti mismo y de otros, proteger, aconsejar, nutrir. Esa es la manera como se manifiesta el estado del ego padre que todos tenemos. Ahora veamos cómo es el ego adulto. Se podría considerar como el software de la personalidad, porque a partir de la información, conocimientos y experiencia que has adquirido por tu propia cuenta, desarrollas tu propia capacidad de pensar, de investigar y de decidir.
Con este estado del ego tenemos la capacidad de hacernos preguntas útiles, las que yo les llamo preguntas poderosas incluso, para encontrar la información que requieres y tomar decisiones adecuadas a tu presente. El estado del ego adulto te ayuda a permanecer en el aquí y en el ahora. Es solo tu vivencia actual, en el presente, la que experimentas desde este estado del ego. Te puedes dar cuenta que tu estado adulto del ego está presente cuando estás escuchando, por ejemplo, una conferencia atentamente, cuando estás escuchando también activamente a una persona, cuando estás investigando algo, cuando estás trabajando. Ahí está presente el estado del ego adulto. Veamos el estado del ego niño. Te puedes dar cuenta que tú u otra persona se está expresando desde este estado del ego, no solo cuando se ríe, disfruta, bromea, juega, es creativo. También cuando te sientes muy vulnerable emocionalmente. Piensas, sientes y actúas como cuando fuiste un niño pequeño o niña. Sí, también haces los mismos berrinches, aunque tal vez ya no te avientes al suelo y patalees, pero haces los berrinches con palabras, con gritos, hasta con gestos. Pero es el mismo niño que fuiste alguna vez o la misma niña. Bien, en conclusión, a cada estado del ego, padre, adulto o niño, le corresponde un modo específico de pensar, sentir y actuar. Y cada persona presentará unas características específicas de cada uno de ellos. Pero también las personas tenemos como un estado del ego favorito. Hay personas que son muy infantiles, ¿no? Nos hemos dado cuenta. O hay personas que son como muy paternalistas. O hay personas que son más bien como frías y pues se podría decir calculadoras. No en el sentido peyorativo, sino en que manejan los datos y es un poco más frío. Todos usamos los tres estados del ego. Cambiamos dependiendo de las circunstancias. Pero tenemos siempre como la tendencia de un estado del ego favorito. Bueno, entonces hasta aquí hemos conocido la estructura, cómo está estructurado el ego. Vamos a ver cómo se manifiestan. Significa que vamos a ver cómo es el análisis funcional del estado del ego. Por ejemplo, el estado del ego padre puede ser nutritivo. Positivamente, la persona se manifiesta dando estímulos a otros o a sí mismo, consolando, ayudando, reconociendo las cualidades de sí mismo o de otros, dando permisos, los permisos que son tan importantes en nuestra vida. Todos nos hemos sentido muy bien alguna vez con nuestros propios padres o con otras personas cuando se muestran de esa manera con nosotros. Pero también hay una parte negativa de esta parte nutritiva, ¿no? Que sería un ego sobreprotector, un estado del ego padre sobreprotector, que es muy posesivo, demasiado posesivo o paternalista o hasta acaparador. ¿No te has sentido con algunas personas como que te asfixia de tanta protección, de tanta tensión? ¿No es verdad que hasta piensas o te sientes como si te tratara como inútil o como tonto? De que quiere hacer las cosas por ti, habla por ti, contesta por ti, hace todo por ti. Esta parte tan negativa le llamaremos el salvador. Aunque la palabra tiene una connotación positiva, en el análisis transaccional se utiliza para darle un nombre a un personaje que se interpreta a través de juegos psicológicos. Los juegos psicológicos son dramas negativos que interpretamos con ciertos personajes, por ejemplo en este caso el Salvador. Los interpretamos inconscientemente, pero nos alejan de nuestra autonomía. Entonces, ya vimos esta parte del estado del ego padre. También puede ser crítico. Positivamente es un protector. Pone límites adecuados, establece normas y vela por la seguridad de los demás y la propia seguridad. Vamos a ver la parte negativa de este padre crítico.
es el que cree que tiene la verdad absoluta, la que en realidad, esa verdad, son en realidad prejuicios y críticas, nada más. Devalúa, etiqueta, señala, regaña, controla. Fíjate, ¿cómo podría ser el nombre de este personaje negativo? Pues el perseguidor. El perseguidor. En los juegos psicológicos necesitamos un personaje negativo que se llame el perseguidor. Y así como decíamos, persigue, devalúa, regaña, instiga a los demás. Hablaremos de los juegos psicológicos en otro momento. Vamos a ver ahora cómo funciona el estado del ego adulto. Se considera que a partir de los 12 años aparece el pensamiento abstracto en el individuo y es cuando el estado del ego adulto ya está completamente formado. Como vimos, el ego adulto se caracteriza por la objetividad, la razón y la lógica que funcionan adecuadamente cuando consigue la información correcta. Sin embargo, a veces el entorno puede darle información incorrecta o insuficiente y entonces se puede considerar que la persona no tiene un buen adulto. El adulto también se puede contaminar por las constantes conversaciones entre el padre y el niño, sobre todo negativos, y entonces la persona, en lugar de informarse y experimentar por su cuenta, considera como correcta la información del padre con prejuicios o la información del niño con creencias limitantes. Entonces podríamos tener muy poco adulto o un estado del ego adulto negativo o contaminado. Un buen ejemplo de adulto contaminado es cuando tenemos alguna preocupación. Dime si no. Y no podemos dormir porque creemos que estamos pensando y pensando y pensando en el problema para encontrar una solución. Solamente le estamos dando vueltas y vueltas y vueltas, cuando en realidad es una especie de discusión entre el estado del ego padre y el estado del ego niño. El estado adulto del ego no puede pensar claro, no tiene una información adecuada y no puede tomar decisiones. Esta forma de pensar, entre comillas, en realidad es un diálogo interno interminable que nos impide tomar una decisión adecuada. Veamos cómo funciona entonces ahora el estado del ego niño. Puede ser libre. En realidad el estado niño libre es el más primitivo o natural en la personalidad. Esta parte de nuestra personalidad es creativa, intuitiva, disfruta, también es egoísta, como un niño natural. Es la parte más valiosa de la personalidad porque le añade encanto. Es la parte amorosa, sensual. Es la parte de tu ego que tiene curiosidad y mucha imaginación. Pero también el estado del ego niño tiene una parte negativa. El estado niño del ego puede ser adaptado sumiso o adaptado rebelde. Si observamos a los niños, podemos darnos cuenta de estas dos características en nosotros mismos. El niño adaptado sumiso se somete a los demás, se somete a lo que esperan de él, siempre es obediente. O puede manifestarse como un niño adaptado rebelde, haciendo todo lo contrario de lo que se le pide o espera de él, actuando como el niño malo. El personaje de estado del ego niño negativo, que participa en los juegos psicológicos de los que hablábamos, es el de víctima, ya sea una víctima sumisa o una víctima rebelde, pero víctima al fin. Y sabemos que para ser una buena víctima, buena por decirlo así, es necesario que no nos responsabilicemos, que culpemos a los demás y que tratemos de manipular para conseguir lo que queremos, como niños. Muy bien. Entonces la primera tarea que podríamos emprender es observarnos a nosotros mismos en nuestras conversaciones internas y en la interacción con los demás. Podrías cultivar y usar las partes más positivas de tu ego. Vamos a poner un ejemplo. Como padre, otórgate el permiso de estar contento y de emprender lo que tanto anhelas. Consiéntete con un baño caliente, con tu comida favorita
y teniendo buenos hábitos para tu mente y tu cuerpo. Otórgate reconocimientos y frases positivas. Protégete de ambientes nocivos y establece límites positivos como la hora de ir a dormir, comer o trabajar. Y entonces tienes un estado del ego padre muy positivo para ti mismo y en consecuencia para los demás. Ahora, para usar el estado del ego adulto positivamente, adquiere la costumbre de hacer preguntas útiles, tales como ¿cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Para qué? Y contéstalas. Aprende cosas nuevas todos los días y date la oportunidad de cambiar de opinión de acuerdo a nueva información y perspectiva. Y entonces tienes un estado adulto del ego muy fortalecido y presente. Acuérdate que es usar el estado del ego adulto te mantiene en el presente. Es tu propia experiencia en el aquí y en el ahora. Ahora, para usar positivamente el estado del ego niño, permítete reír a carcajadas. Bueno, de preferencia podría ser bueno todos los días, una buena carcajada. Permítete disfrutar, bailar, cantar. Deja que tu niño o niña interna sean creativos, sin que intervenga el estado del ego padre señalando o diciendo así no o criticando. Escucha tu intuición. Permítete sentir y expresar lo que sientes. Y permítete ser encantador, ser encantadora. Permítete seguir teniendo curiosidad por la vida y recupera tu capacidad de asombro, como cuando fuiste un niño o una niña. Muy bien, ¿para qué nos sirve saber cómo está estructurado el ego? Pues mira, nos sirve para conocernos un poco más en esta experiencia terrenal. Pero además nos sirve para conocer a los demás y para poder comunicarnos mejor y funcionar mejor en todas nuestras actividades. Imagínate saber cómo te puedes comunicar identificando y sabiendo cómo hablar. Podemos identificar en las transacciones, así se les llama en el análisis transaccional, a los vectores de comunicación. Y cómo se relacionan. Imagínate, pensamos que somos dos personas, pero están interviniendo 3 diferentes estados del ego en diferentes manifestaciones, tanto positivas como negativamente. Se escucha un poco complicado, pero en realidad es sencillo. Y es sencillo identificarlo en ti e identificarlo en los demás. Espero que te haya sido útil esta información y nos vemos para el próximo video. Hasta pronto.